no dejen su fuente principal de ingresos, pero intenten tener una o dos fuentes adicionales de ingresos. Entonces, entra por otro sigue aportando el agua al pozo, ¿no? Entonces, todo eso que se riega, entonces va a las inversiones. Y tengo libre disposición de capital, digamos, en la cuenta, que hay cuentas que te pagan el 5% por tener la plata ahí. Entonces, puedes sacar cuando tú quieras, pero siempre está en algo que por lo menos rinde el 5%. Entonces, por lo menos sé que la inflación en eso no me está costando. Mitigo la inversión, la inflación. Luego de ahí tengo un poquito de plata en pólizas que rinden al 10%, locales. Seguro, si es que hay algún problema, pierdo el rendimiento, pero puedo recuperar mi plata, una emergencia o alguna cosa, o un negocio también. Muchas veces digo, se presenta una buena oportunidad, este negocio, otra vez costo de oportunidad, me rinde más que la póliza, pierdo el retorno de la póliza y meto en este negocio. Y luego de eso, en mi caso, guardo un poco en cripto, o sea, solo como por tener un chance ahí, y principalmente invierto en los bienes raíces. Y en los bienes raíces te dan un cash flow, algunos mensuales y algunos anuales. Entonces, los mensuales me gasto en lo que me dé la gana. O sea, es como que literal esa es la plata que digo, cambio de carro, me doy un gusto, lo que sea. Y la anual normalmente la vuelvo a reinvertir. Entonces, existe otra vez este concepto del interés compuesto. Entonces, si es que antes tenías 10 y ahora te rindió el 2, tienes 12, se va haciendo una bola de nieve que crece exponencialmente. Claro, porque siento que es demasiado valiosa la información que nos estás compartiendo, pero estamos en una sociedad hiperconsumista en la cual somos extremadamente vulnerables ante toda esta psicología que está siendo utilizada en nuestra contra en el tema de marketing. Total. Es como dices esto, la gente escucha este podcast y dice, ya sé cómo ahorrar. Y van y piden, no sé, una pizza a domicilio. Claro. Es como... Entonces, no sé si nos puedes compartir qué hábitos, qué libros, qué es lo que has hecho para lograr ejecutar esta estrategia que Creo nos que estás contando. hay un libro súper importante me parece que se llama Jen Sincero, que es Being a Badass at Making Money o algo así. Pero básicamente lo que cura este libro es tu relación con el dinero. Porque justamente partimos de un mundo de escasez. Partimos de un mundo de que nuestros papás la pasaron muchas veces mal, que no existe este acceso al dinero. Y la verdad es que el acceso al dinero es algo que en nuestro tiempo hay en muchísima abundancia. Pero nuestra mentalidad como que también no nos deja acercarnos o entender eso. Entonces, por ejemplo, esta man hace cosas como ejercicios mentales donde te dice, esconde plata en tu casa. O sea, mete $500 repetido en todas partes, porque cuando tú abras un cajón tienes que ver que hay plata. Tienes que coger esta cosa y tiene que haber plata, porque al final es como que hacer un rewire de tu cerebro, de decir, la plata no es escasa, la plata está en todos lados, la plata tú puedes... Y obviamente sana esas relaciones tóxicas también, porque también mucho tiempo te sientes mal porque tal vez tienes una mejor economía que tu primo. O la gente te critica porque vas en un mejor carro. Entonces... Culturalmente estamos nosotros como los cangrejos siempre jalando para abajo. O sea, vos no vas y le felicitas a un man y le dices que es bien, súper chévere, me quiero acercar a ti, ¿qué me enseñas? ¿Qué me puedes enseñar de cómo te está yendo de bien? Normalmente dices el man es choro, el man... Claro, ¿en qué negocio chueco estará haciendo? ¿A quién le estará estafando? Entonces, esa parte cultural te drena, te desgasta y es la primera parte que tienes que hacer. Romper tu esquema y romper tu relación con tu dinero, sanarla y decir, ahí está, o sea, tiene un propósito, el dinero no es magia. El dinero... no compra la felicidad, ¿me cachas? Eso es clarísimo. Pero sí es más fácil decir, tal vez me puedo relajar un chance mejor en un crucero. Tal vez sí, y para eso te sirve la plata. Entonces no te va a comprar la felicidad, pero te va a hacer un poco más fácil el camino. Claro, te quieres echar un año sabático y hacer lo que te dé la gana. Correcto. Y puedes hacerlo, tranquilo. Este es el primero. En la parte de los bienes raíces que también, y los negocios en general también, aunque es un poco agresivo, no es para todo el mundo. Hay un autor súper bueno que se llama Grant Cardone, que tiene un montón de libros. Acerca principalmente de bienes raíces y negocios. Entonces el man es un poco agresivo porque es el man que te empuja y te dice, no, pues tienes que dar el 10%, el 10 veces el esfuerzo y todo. Y es como un poco pushy, pero sí tiene conceptos muy buenos y principalmente como que mi sistema es una abstracción un poco del man. El man dice, claro, que cuando el man pasó por un problema de drogas muy grande, tenía muchísimos problemas económicos, pero empezó a trabajar y para poder invertir el man... vivía con el 20% de su sueldo. Entonces el man como que vivía en un departamentito chiquito, comprando los justos. El man ya ganaba más de $100,000 al año y vivía en un departamento en donde, no sé, arrendaba en 1,000, ¿me entiendes? Y nadie le entendía el por qué. Pero justamente es una cuestión de paciencia. O sea, primero,
Nadie se hace rico de la noche a la mañana, o sea, o poca gente puede hacerlo por casualidades de la vida. Pero si quieres tener un sistema que en verdad crezca constantemente, tienes que estar dispuesto a invertirle 5 a 10 años de tu vida. Y el problema que tú dices de las generaciones es que eso es lo que no están dispuestos a hacer. Porque están dispuestos a trabajar, sacarse la madre, están dispuestos a hacer un montón de cosas, pero no están dispuestos a esperar el tiempo que tienen que pasar para que tú puedas decir, ok, mi inversión ya rindió 5 años completos, ahora tengo mi iPhone para siempre. Claro, en vez de irte todos los años a Tonsupa, podrías irte a un Eurotour, pero tienes que esperar 5 años. Exacto. Claro, por eso también tiene que ser una cuestión mental de romper estos esquemas, la relación con el dinero, pero creo que es paciencia, 100% paciencia y creo que no es fácil, como tú dices, como tener esa paciencia si no tienes un objetivo claro. Y por ejemplo, mi recomendación es empiecen con cosas chiquitas. ¿Qué tal si empiezan con su iPhone Forever? Luego pueden ir su carro Forever. ¿Me cachas? Luego puedes tener tu Depar Forever. Luego tu Eurotrip Forever. Entonces, todos esos se van... Y yo tengo un poquito... no tan esquematizado, pero recomiendo muchas veces. Es como, ok, si yo tengo esta inversión, esta en particular me va a pagar el carro. Esta inversión en particular me va a pagar el departamento. Claro, no cruzas cuentas. Sí, o sea, ahí me mantengo. Porque también, por ejemplo, si es que esta inversión falla, no cambio de carro. ¿Y ya? ¿Y ya? No ha pasado nada. No ha pasado nada, chuta, no cambiaré de carro, qué pena, ya. Ahora, tienes oficina en México. Uh-huh. House Investment está en Estados Unidos. ¿Por qué vives en Ecuador? Tal vez es por lo que estamos hablando. Sí. ¿Puedes vivir con menos acá? Dos cosas. Creo que la pandemia detuvo mucho de mis planes, pero previo a la pandemia yo estaba más o menos viviendo como el 40% de mi tiempo en México y el 60% de mi tiempo acá en Ecuador. Y la gran parte súper interesante que me hizo dar cuenta de eso es la historia de migración tiene que cambiar. O sea, no tienes por qué conformarte y decidir migrar a algún lado, porque ahora puedes vivir en todos lados. O sea, si tú estructuras, si es que el proyecto paga lo suficiente, etcétera, me di cuenta que podía decidir cualquier lugar donde trabajar en el mundo. Entonces empecé obviamente Ecuador, México, y mi siguiente plan era triangular Estados Unidos y empezar a como hacer rondas así. Y ahí vino la pandemia. Entonces la pandemia obviamente trajo otras cosas súper interesantes. En realidad trabajé el doble de lo que trabajaba antes. No sé, como que saqué otros proyectos y por suerte, digamos que trabajo no hizo falta porque todas las producciones cinematográficas de filmar se pararon. Uh-huh. Y la gente dijo, puta, pero hagan animación. No necesitan estar juntos, pueden hacer remotos, puta, dale. Pues entonces, como que por suerte, digamos que el negocio no se detuvo ahí. Pero sí se detuvo esa parte de mi vida, en donde yo estaba viajando mucho, disfrutaba mucho de viajar, de experimentar y todo. Entonces creo, pero a la vez también me fue agarrando la edad. Entonces sí me di cuenta que sí necesitas como tu nicho, tu espacio y tu lugar seguro a donde volver. Ecuador, sí lo hemos considerado como, sobre todo con la última crisis de seguridad y todo, si es algo que estamos considerando, a ver si es que nos vamos a Estados Unidos probablemente. Pero ojalá y las cosas mejoren, ojalá y no. Es mucho del corazón, obviamente tienes tu familia, sí es más barato acá, obviamente, o sea... El estado de bienestar que yo puedo tener aquí con lo que yo gano no va a ser lo mismo que puedo tener en Estados Unidos porque las propiedades del arriendo, etcétera, vale 3 veces más que acá. La tecnología es más barata, el acceso al consumismo es más barato, pero como que las cosas que valen comida y vivienda son más caras. La comida no me gusta tanto en Estados Unidos, te soy franco. Claro. Pero bueno, es una variable más dentro de todas las que acabas de decir, ¿no? Claro. Pero, o sea... Seguro vives mejor acá en el acceso a las cosas. Los carros aquí son carísimos, esa es la parte mala. La tecnología es carísima, o sea, pagas el 50% más o más por un iPhone aquí que pagas en Estados Unidos. Entonces, pero el macro, creo que lo más importante creo que sí es como comida y vivienda, y eso sí es más caro. Entonces, también habría que estar dispuesto a ese sacrificio. Lo hemos considerado en función principalmente de la seguridad. Pero creo que en ese sentido lo más importante, lo más chévere es que en realidad ya no hay tantas limitaciones fronterizas. Entonces, en verdad, que podrías... Con una familia, mi hija y mi esposa es más difícil, pero antes de la pandemia era más fácil solo ir porque no estaba casado. Claro. ¿Y México dónde entra en esta ecuación? ¿Qué tal justo estas variables analizando México? Porque entiendo que tuvo un boom económico bestial, ¿no? Se está acercando y de hecho sobrepasó en muchos aspectos de Estados Unidos, ¿no? Mucha gente está viajando a México. México es un fenómeno súper raro, pero primero es un país muy bonito. La gente es muy amable y como los primeros acercamientos que yo tuve a México, la razón por la que abrí la oficina allá es porque
como que dije, esto se siente muy como casa. Entonces, esa es la parte bonita, que es como un Ecuador más grande, con más riqueza, más pobreza, pero se siente muy familiar, que no pasa en otros países, incluso cercanos. O sea, yo creo que tenemos más afinidad cultural con México que con Colombia o con Perú, por ejemplo. Imagínate. Entonces, eso es la parte importante. La segunda parte importante es... Debe ser por el Chavo, ¿no? Sí, en las telenovelas, ¿no? Y la segunda parte que también es interesante es, y decidimos abrir allá porque consideramos como estudio qué pasa si abrimos en Estados Unidos, qué pasa si abrimos en Canadá. Hay unos tax rebates interesantes en Tenerife, en España. Pero la economía era muy diferente. O sea, sí es una cuestión de salarios también. O sea, los salarios en Ecuador y en México son bastante similares. Entonces nos permitía también jugar con esta dualidad de tener equipos en ambos lados sin tener estructuras económicas completamente diferentes, que tal vez si te vas a Estados Unidos tienes que estar dispuesto a pagar 4 veces lo que pagamos nosotros por el mismo trabajo, digamos. Entonces, esa parte también como que fue cocinando y fue como que madurando la idea de ir a México. Y luego también fue circunstancial, o sea, cuando como hicimos unos cortos, un corto con Ichi, mi socio, que ganó muchos premios y nos empezaron a invitar a diferentes lugares y nos invitaron a México una vez, 2 veces. Entonces, como que nos llamaban. Entonces ya empezamos a hacer un poco de nexos comerciales y esa parte dijimos, o sea, no, abramos acá. ¿Qué grandes ventajas tienen México? Es uno, la escala. No es curioso porque vas a encontrar seguro más barato y más caro en México. O sea, no es que la producción simplemente por hacerse en México es siempre top, ¿no? O sea, o mucho más grande. No, también hay gente que lo hace muy económicamente y todo porque son muchos millones de personas, todos tienen que trabajar, hay libre acceso al trabajo. Entonces va a haber gente que lo va a hacer más barato que tú, seguro. Pero si entras en este espacio de producción, digamos, en la publicidad, probablemente por el spot que estás haciendo, digamos que nosotros por un spot aquí cobramos, no sé, $30,000. Probablemente ese spot allá valga los mismos $30,000. Pero la diferencia es que allá no te piden un spot, sino 5. Entonces, es una cuestión de escala, que eso nos sorprendió muchísimo en nuestros primeros pitches también. Un mercado gigantesco, ¿no? México. Es un mercado gigante. Y claro, una licitación que hicimos, claro, una de las primeras que la perdimos además, pero la sorpresa fue, ok, entonces nos puedes hacer la campaña de todo el año. Son 3 spots de este tipo, 6 spots de este tipo. Entonces, individualmente no sumaban mucho más de lo que se cobra acá, tal vez un poquito, pero colectivamente era un proyecto de $500,000. Entonces decías, acá en Ecuador no me ha llegado un proyecto de $500,000 nunca en mi vida. Entonces, ese es el acceso que tienes allá a ese nivel de escala. Segundo, también cultural y curioso, nosotros mucho tiempo estuvimos tocando puertas desde Ecuador. Hola, somos una empresa de Ecuador. Hola, somos una empresa de Ecuador. Te hacemos la animación, te hacemos la tal cosa, ¿no es cierto? A todos los que íbamos a festivales y tal. De repente llegamos y dijimos, somos una empresa mexicana. Ah, claro, sí, contigo sí. Entonces, mismo reel, mismo trabajo y todo, hay muchísima más confianza de los inversionistas extranjeros en trabajar con México que trabajar con Ecuador. Entonces, culturalmente te abre otras puertas. Partes importantes económicas, por si hay alguien ahí en el podcast le cacha, pero también es importante e interesante. Aquí en Ecuador no tienes gastos deducibles, por ejemplo, de cosas que compras en el extranjero. Tienes que pagar nacionalización, IVA, entonces termina siendo un sobreprecio del 27%, además de que aquí ya es más caro. Si tú traes, por ejemplo, compras una licencia de software, que son bastante costosas además. Por ejemplo, compras una licencia, vale $1,000. Para que sea legal aquí en el Ecuador, tiene que valerte $1,270, porque tienes que meter el 27% extra. Para que tú le puedas meter en tu contabilidad y puedas hacerlo deducible. En México no, en México los consumos extranjeros son deducibles, entonces también nosotros operamos toda nuestra operación internacional desde México, de compra de licencias, de equipos, etcétera, desde allá, y ya también es un ahorro literal del 27% versus lo que estamos acá. Wow, es un montón. Es un montón. Entonces hay como muchos factores que toca empezar a entender las ventajas, las diferencias. El impuesto a la renta también es caro allá, igual que acá. Hay una cosa que es interesante que justo me cuestionaba el otro día con la nueva política o el nuevo presidente, que decía, bueno, aquí en Ecuador se da muchísimo chanchullo, ¿no? O sea, siempre al final es alguien que te dice, mete una factura y ya está, ¿no es cierto? Una parte interesante que es difícil de manejar, pero es interesante y decía, ¿será que se puede aplicar aquí en Ecuador? Es, por ejemplo, en México tú pagas tus impuestos no solo en base a lo que facturas, sino que eso se vuelve real el momento que lo cobras o lo pagas. Eso es lo que realmente importa. Entonces así no puedes, yo te presto una factura. No. Si quieres, o sea, me contratas. Una vez que yo tenga el dinero en la mano, yo pago los impuestos.
Ok. Entonces es diferente porque ya no son operaciones de papel. Tiene que haber una transacción bancaria para que esa operación sea real, deducible, que te puedas asentar en tu balance.